transmitiendo de acá directamente de la ciudad de Curicó a través de Radio Pentecostal vía internet. Son todos bienvenidos en este momento y para poderle entregar con la ayuda del Señor una palabra de Dios para su vida, para su corazón, y qué mejor hacerlo a través de la poderosa palabra del Señor Jesús. El tema de esta reflexión se denomina dos tipos de constructores, basado ya en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, donde el Señor nos habla sobre los dos cimientos, Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27. Mientras tanto, si usted quiere leer la palabra de Dios, le doy un tiempo para que la busque y saludo a todos aquellos hermanos que están en sintonía, aquellos que se están conectando a través de internet, y gracias al Señor que nos da la oportunidad, amados hermanos, de poder entregarle a usted la poderosa palabra del Señor Jesús. Bien, vamos a ir a la lectura de la palabra de Dios, los dos tipos de constructores. Le doy lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bien, amados, he leído la palabra de Dios a través de la Sagrada Escritura, la Biblia, en Reina Valera 1960, y Dios nos habla sobre este tema tan importante, los dos tipos de constructores. Una de las cosas que el Señor desea, amados hermanos, que podamos escuchar su palabra, ya que por el oír de la palabra de Dios dice que es aumentada nuestra fe. Y cada vez que usted escucha la palabra de Dios, su fe es aumentada cuando usted coloca atención, cuando usted está atento a lo que el Señor le quiera entregar, a lo que el Señor quiera decirle a su vida. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, es viva y eficaz. Y una de las cosas que el Señor necesita de parte de sus hijos es que no tan solo podamos ser oidores de su palabra, sino que podamos ser hacedores de ella. Hacer su palabra, cumplir su palabra, vivir conforme a la palabra de Dios. Es muy lindo ser un predicador, es muy lindo a lo mejor ser un profesor de clase, es muy lindo a lo mejor ser un maestro, pero lo más lindo, amados hermanos, es poder ser hacedor de su palabra, cumplir la palabra. En este pasaje que he leído, se conoce como la parábola de los constructores. Sirve con conclusión del famoso mensaje, terminando al final con el sermón del monte, enseñado por Jesús a sus discípulos. La parábola es una comparación, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial.
Cada parábola, hermanos, que aparece en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, de los evangelistas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son relatos terrenales, pero en el fondo ilustra una verdad celestial. Las parábolas tienen la virtud de ser breves, fáciles de recordar y parten de algo muy conocido. ¿Cómo no poder recordar en esta hora y por todos mis amados auditores conocida la palabra del hijo pródigo, que por tantos años la estamos estudiando, la estamos predicando, la estamos escuchando y la estamos leyendo a través de la Biblia, la palabra de Dios? ¿Quién no sabe? ¿Quién no conoce esta parábola de los dos hijos, de que uno de ellos pide la herencia a su padre? ¿Quién no conoce esta historia del buen samaritano, la parábola del buen samaritano? ¿Quién no la conoce? Que ha inspirado esta palabra a muchos a hacer grandes obras como asilos y casas de acogidas que le han puesto a través del tiempo buen samaritano. Y así las parábolas tienen la virtud de ser breves, fáciles de recordar y parten de algo muy conocido. Fíjese que en este capítulo 5 de San Lucas, versículo 1, indica que Cristo, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y comenzó a enseñarles. Fíjese que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, más 3 capítulos son registrados de esa enseñanza de Jesús a sus seguidores. Y esta parábola es entonces la conclusión de este gran sermón que Jesús tuvo en el monte. Esta parábola nos muestra dos tipos de personas, dos tipos de familias. Pudiera establecerse dos tipos de matrimonio a lo mejor, dos tipos de creyente que existen actualmente, los cuales es necesario conocer y analizar con la ayuda del Espíritu Santo. En esta hora le pido su asistencia en esta hora para que me dé la gracia y la sabiduría, amados hermanos. Fíjese que hay un tipo de constructor que la Biblia lo denomina el constructor sobre arena. Versículo 26 de Mateo 7 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Representan personas, creyentes, matrimonios que pudieran dar una apariencia a lo mejor de religiosidad, de cristianismo, a la vez también moralidad, pero sus obras, sus hechos son obras de maldad. Sus obras son de maldad. Por eso que le denomina a Jesús a este tipo de constructor hombre insensato, que edificó una casa en la arena. Es el contexto, es decir, los versículos anteriores a esta palabra que traen la iluminación o entendimiento pleno, amados hermanos, que traen el entendimiento pleno cuando nos dice el Señor Jesús allá en este mismo capítulo 7 de Mateo, versículo 31, Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Qué tremendo, amados hermanos, que llegará aquel día cuando nos presentaremos delante del Señor
Y muchos dirán, en tu nombre, Señor, profeticé. En tu nombre coloqué las manos sobre los enfermos. En tu nombre eché fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor. Pero no todo aquel que me dice Señor, Señor, no todo aquel que se diga ser cristiano, ser evangélico protestante, va a tener, amados hermanos, la bendición de poder ser recibido por el Señor. No todos van a entrar en el reino de los cielos, sino que aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre, amados hermanos? La voluntad del Señor es que en primer lugar reconozcamos a Cristo como único Salvador personal. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que usted y yo cumplamos los mandamientos del Señor. Obedezcamos, seamos obedientes a su palabra. Coloquémoslas por obra, la palabra de Dios. Muchos dirán aquel día, Señor, Señor, yo fui cristiano por 40, 30, 50 años, 60 años. Estuve en una iglesia, Señor. Y en tu nombre salí a predicar, y en tu nombre yo ocupé todos los cargos que hay dentro de la iglesia, en tu nombre, Señor. Pero qué lamentable será cuando el Señor diga, no os conozco, hacedores de maldad. No os conozco, hacedores de maldad. ¿No será mejor recibir la bienvenida del Señor y poder escuchar de sus labios, buen siervo, fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra a gozar en la presencia del Señor. Es interesante, amados hermanos, que Jesucristo revela que muchos se resalta que son muchos los que están y que estarán en esa condición. Lo primero es que aquellos que dicen Señor, Señor, es decir, declaran que Jesucristo es Señor. A palabra Señor es sinónimo de dueño, amo, gobernador. Y ellos comienzan a resaltar las cosas que hacen o han hecho. Dice, en tu nombre profetizamos. Es decir, hablamos de parte tuya, Señor. Le dimos una palabra profética a alguien en tu nombre. Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y extrapolando el texto a este tiempo, esos muchos, amados auditores, esos muchos que todavía están y son muchos, dicen, Señor, en tu nombre, he ocupado varios cargos en la iglesia. En tu nombre he dado dinero a los pobres y necesitados. En tu nombre yo he servido a esta iglesia por más de 20, 30, 40 años. En tu nombre yo hice un estudio, un seminario. En tu nombre yo hice la escuela de formación de profesores. En tu nombre yo he hecho tantas cosas. En tu nombre. El problema de aquellos, ¿sabe? Es que pensaban que eran merecedores de entrar al cielo por las cosas que ellos hacían. Nosotros hicimos, nosotros echamos fuera demonios, nosotros sanamos, nosotros fuimos lo que hicimos esto. Se revela su arrogancia, su orgullo y su propia motivación de ser reconocido. Pero también, amados auditores, se revela que aunque ellos hacían esas cosas,
Ellos no desarrollaron una relación correcta con aquel que ellos supuestamente servían o le hacían estas cosas. El versículo 23 dice que Cristo le responderá: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Qué triste, amados hermanos. Después que lo hubiésemos gastado, de que hicimos esto, hicimos esto otro, que escuchemos la voz del Maestro y nos diga: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Será triste, será penoso, amados hermanos. ¿Y dónde quedarán todos estos años de religiosidad que hemos vivido a lo mejor dentro de una iglesia? ¿Dónde quedarán todos estos años que hemos entregado a lo mejor? ¿Sabe que Jesús le dirá abiertamente: nunca os conocí, apartado de mí? Que actúan perversamente sin tener en cuenta mis mandamientos. De labios solamente me alababan, de labios solamente me honraban. Por eso que el Señor no se equivocó cuando dijo que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque conoce el Señor nuestros corazones, que muchas veces de labios solamente o de palabra solamente tenemos el título de ser cristiano, evangélico, protestante. Nunca os conocí, apartado de mí. Qué triste palabras que se han oído de los labios del Maestro. Jamás os conocí, apartado de mí. Agentes de iniquidad, dice una versión moderna. Son personas, son gentes. Pudiera tratarse de alguien que tenga y que venga con una Biblia, a lo mejor debajo del brazo, entre por un templo y pudiera aprenderse la Biblia y los cánticos y cantar los cánticos, pasar el momento de ofrenda y a lo mejor estar la mejor ofrenda, depositar una buena suma de dinero, pero en su casa su fundamento es la arena. No hay nada, es solo apariencia. Sus obras son de maldad. Muchos maltratan a sus esposas, aleluya, o esposos con palabras de maldición, a sus hijos o hijas. Nadie puede corregirlos o corregirla. Ni aún la mascota de la casa se salva. Después de estar en una iglesia alabando a Dios, glorificando a Dios, alzando sus manos y cantando, levanto mis manos. Llegando a la casa, al hogar, son otros. Hablan sus mentiras. Viven una doble vida, aleluya. Pero Cristo les dice: nunca os conocí. La palabra conocer se refiere a relación, a intimidad. Aunque ellos hicieron cosas para Dios, nunca intimaron con Él. Su relación con Dios era una religión más. Al no tener relación con Dios, el individuo, ni intimidad espiritual con Dios, no experimentaron una transformación de vida. Sus vidas nunca fueron transformadas, nunca dejaron que Dios transformara sus vidas. Siguieron siendo los mismos mentirosos, los mismos malapalabrosos, los mismos adúlteros, los mismos arrogantes, engañadores, los mismos chismosos, las mismas calumniadoras, los mismos. Y no permiten que Cristo, aleluya, cambie sus vidas. El constructor sobre la arena, amados hermanos, representa gente, personas, matrimonios, familias,
que al venir la crisis son totalmente divididas, destruidas y afectadas por el mal fundamento y la insensatez que tienen. Ya que dice el versículo 27 de este capítulo 7 de Mateo, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es interesante notar, amados auditores, que se manifestaron 3 niveles de adversidades sobre este tipo de construcción, sobre este tipo de constructor, o este tipo de casa. Dice que vinieron lluvias, ríos y vientos. De esto voy a ampliar más adelante, amados hermanos, pero puedo decir que son tipos de problemas, situaciones o crisis que se presentan en nuestras vidas a diario, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, y vienen a dar con ímpetu, con fuerza, vienen para destruirla. La pregunta que surge es: ¿por qué cayó esa casa y fue grande su ruina? La respuesta es por el fundamento que tenía. Estaba fundada sobre la arena. Por eso que vinieron los vientos, por eso que vinieron las lluvias y subieron los ríos, aleluya. Y esa casa, dice, con ímpetu cayó, porque su fundamento estaba sobre la arena, no había una solidez. Por eso que a veces cuando vienen algunos problemas, algunas enfermedades, cuando el enemigo tiende alguna barrera, alguna tentación, cuando el enemigo quiere destruir la familia, cuando el enemigo quiere entrar en tu hogar, en tu matrimonio, cuando ya está a punto de que uno parta para distintos lados, cuando quedan los hijos botados, aleluya, cuando el enemigo destroza los hogares, cuando el enemigo te ataca en los trabajos, viene solamente para destruir. Este viento y estas lluvias, aleluya, vienen solamente para destruir. Pero ¿qué pasa cuando el hombre está fundada su casa sobre una buena base, un buen fundamento? Vienen las lluvias y ríos y vientos, vengan enfermedades, vengan problemas, vengan dificultades, venga persecución, aleluya. La casa va a permanecer en pie y nunca va a caer, amados hermanos, porque va a tener un buen fundamento. Fíjense que en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice la palabra de Dios: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si Jesucristo es establecido como fundamento de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, amados auditores, en nuestro matrimonio, en su matrimonio, la casa será atacada, el matrimonio podrá ser sacudido, pero no caerá, no será destruido, porque el fundamento es eterno. Por lo tanto, donde está fundada su casa, la tiene puesta en Jesucristo. La palabra enseña que el hombre que construyó su casa sobre la arena no tiene otro nombre que es llamado insensato. Fíjese que en Proverbios capítulo 1, verso 17, nos aconseja la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la ciencia. Insensatos. Esta palabra que aparece acá en la escritura, moro, se traduce ignorante, fatuo, lento, necio, tonto, ignorante, moralmente, aparentemente absurdo. Necio, escarnece la mente de un hombre,
ataca su corazón y carácter, de ahí que el Señor lo condene con mayor severidad. La insensatez de este hombre, de la parábola, de este tipo de constructor, es que pone como fundamento la arena. La arena que significa atmos, tierra arenosa. Describe un fundamento inseguro, amados. Se usa para denotar la inestabilidad y poca duración de algunas cosas. El insensato es sabio en su propia opinión, dice Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El insensato cree que se le sabe toda, pero el inteligente oye consejos. Aleluya. Si este hombre, amados hermanos, hubiese escuchado con atención el mensaje para ponerlo en práctica, o si hubiese buscado consejo a alguien que supiera de construcción, no habría construido en un terreno que por obvias razones le conduciría a la ruina. Mucha gente va hoy a la ruina de su hogar, va mucha gente hoy a la ruina en su vida, otros en su matrimonio, porque piensa que se las sabe todas. No escucha consejo de nadie, ni uno no sabe de algo. Dios siempre pondrá gente a tu lado, amados hermanos. En primer lugar, para ayudarte. Segundo lugar, para aconsejarte. Así que el llamado de esta noche, déjate ayudar. Déjate ayudar. Dios quiere que dejemos esas actitudes y busquemos ayuda, reconociendo que necesitamos, amados, de que Él nos guíe y nos enseñe cómo edificar, cómo construir una vida fructífera, un matrimonio mejor, un negocio de bendición, una familia feliz. Pero necesitamos el fundamento, necesitamos una roca que es Jesucristo, porque separado de Él nada podemos hacer. Y tenemos que reconocer esta noche, amados, que sin Dios nada podemos hacer. Así que comience con un buen fundamento su vida. Usted joven que está por iniciar su vida matrimonial, a lo mejor tiene proyectos pronto a formar una familia, a constituir una familia, a tener una esposa, y tiene a lo mejor proyectado tener hijos. El mejor fundamento, ¿sabe?, para formar esta familia se llama Jesús. Esta declaración nos lleva a ver el segundo tipo de constructor. Ya vimos un constructor que edificó en la arena. Este segundo tipo de constructor, que se denomina el constructor sobre la roca, y nos habla el versículo 24 de este capítulo 7 de Mateo, donde Cristo dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjese que ambos hombres, ambos constructores, escucharon la palabra de Dios, oyeron la palabra de Dios, pero solamente uno de ellos fue prudente y la puso por obra. El otro fue insensato, la escuchó, como muchos escuchamos la palabra de Dios, pero se nos entra por un oído y se nos sale por el otro. No la guardamos dentro de nuestro corazón, donde debe guardarse la palabra de Dios. Guardarla en nuestro corazón. Por lo tanto, este tipo de constructor que se denomina prudente,
edificó su casa sobre la roca. El constructor sobre la roca representa a aquellos que entienden que Cristo y su palabra proveen el fundamento y los principios para desarrollar y mantener una vida, una familia, un matrimonio saludable. La palabra prudente, amados auditores, es sinónimo de sensato, sabio, sobrio, sagaz, juicioso, precavido, con una sensatez práctica. Implica un carácter cauto, una habilidad práctica, inteligencia. Fíjese que la persona prudente tiene la cualidad de actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Es moderado en sus palabras al hablar y comportamiento al actuar. Actúa con sentido común, con madurez, con serenidad, con inteligencia, con cordura. Prevé y proviene las cosas, los riesgos, las consecuencias de sus acciones. Se indica que este hombre o tipo de constructor es prudente, es sabio. Es decir, él entiende que debe edificar, construir algo con fundamento sólido. Él debe construir algo que no se debe derrumbar. Entiende que vendrán las lluvias y ríos y vientos, y él entonces piensa que debe tener un buen fundamento fuerte. Él se prepara para cuando vengan esos momentos y establece una roca o piedra principal como la base de su construcción. Asimismo, amados hermanos, que vencen las adversidades y superan las crisis, son los que han decidido dejar que Jesucristo y su palabra guíen sus vidas, sus familias y sus matrimonios. Son aquellos que permiten, amados hermanos, que Jesús, aleluya, gobierne sus vidas. Qué hermoso. ¿Por qué la roca, que significa Petra, denota una masa de roca, en distinción a Petros, una piedra o peñasco suelto, o una piedra que se pueda arrojar o mover con facilidad? Un fundamento seguro. Lo que se puede decir que el único fundamento es Cristo. Quiero, amados hermanos, dejarle como dos principios como parte del fundamento. El principio o regla de oro, que podríamos decir. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Principio del perdón. Es una decisión y una actitud que debemos tener y desarrollar. Debemos tener un corazón perdonador. Mateo 6, 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Un gran escritor dijo: el matrimonio es la unión de dos grandes perdonadores. Aleluya. El constructor sobre la roca saldrá victorioso de las crisis y situaciones y pruebas y conflictos familiares y económicos. En el Señor, en el nombre del Señor, porque nada ni nadie podrá moverlo de sus convicciones y de su fundamento, que es Cristo. Ya que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Lluvia, ríos y vientos representan tres tipos o niveles de adversidades. Lluvia, broque relacionado con literalmente humedecimiento y de ahí la lluvia. Ríos, potamos,
denota una corriente de agua, una inundación, un río natural, arroyuelo. Vientos, anemos. Además de su significado literal de viento, se emplea metáforamente de enseñanzas variables o cosas cambiables o inestables. Alguien dijo, las pruebas revelan los cimientos. Los cimientos no son visibles al ojo humano, pero las pruebas revelan la clase de cimiento que tiene una casa. Es importante entonces entender que los dos constructores le vinieron los mismos tipos de adversidades, lluvia, ríos y vientos, pero el resultado no fue el mismo para ambos. Una casa cayó y la otra no. ¿Cuál no cayó? La construcción del hombre prudente, el que edificó con buen fundamento, con buenos principios. Fíjese que en Lucas también habla esta misma parábola, capítulo 6, versículo 48, y dice lo siguiente: semejante es al hombre que al edificar una casa cayó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Oh, nada te podrá mover, amados hermanos. Aunque sean grandes las pruebas, aunque sean grandes las luchas, aunque sean grandes las aflicciones, aunque sean grandes las pruebas y penas que tengas que sufrir en esta vida, no hay nada que pueda moverte cuando está fundada tu casa sobre la roca que es Jesucristo. Ni la enfermedad, ni la pobreza, aleluya, ni el peligro, ni la espada, ni el hambre, ni la persecución me podrán separar del amor de Cristo. Por lo tanto, el llamado de esta noche es que usted esté su casa fundada sobre la roca. El comentario es interesante sobre el hecho de cavar y hondar. Cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Es decir, amados hermanos, cavó profundamente en la tierra hasta que llegó a una roca y ahí a continuación puso los cimientos de su casa, en la que actuó la parte de un hombre sabio. Aleluya. Cuando vamos a edificar algo, debemos primero haber encontrado la roca. Cuando usted comienza a edificar su vida y se está comenzando su construcción a través del evangelio, amados hermanos, si usted por poco tiempo ha llegado, a lo mejor hace poco tiempo, a Cristo Jesús, está comenzando su vida dentro del evangelio, el llamado es edificar. Acabemos bien en nuestra tierra, pongamos bien los pies sobre la tierra, los dos pies, amados hermanos, para encontrar la verdadera roca, y esto es Jesucristo. ¿Y dónde podemos encontrarla? A través de su palabra. Recuerden, los dos escucharon la palabra, los dos oyeron, pero uno la puso por obra. Aleluya. Que nos proporciona la base se llama Cristo. Que nos da el fundamento principal se llama Cristo. La estabilidad y firmeza para que pueda sostener todas estas piezas y estos cimientos se llama Cristo. En Cristo hay salvación. En Cristo hay sanidad. En Cristo hay protección. En Cristo hay amor. En Cristo hay gozo. En Cristo hay paz. En Cristo hay perdón, hay restauración, liberación.
y todo lo que el hombre necesita, amados, para llevar y mantener una vida plena y abundante en todas las áreas de su vida. Y lo más importante, alcanzar la vida eterna, pero siempre y cuando tengamos el fundamento principal en nuestra vida, que se llama Cristo Jesús. Así que en esta hora seamos buenos constructores, seamos sabios, empecemos a edificar nuestra casa, amados hermanos, nuestra propia vida. Bien, comencemos bien a dar los pasos dentro del Evangelio. Y si hasta el día de hoy vemos que a lo mejor algunas lluvias, algunas enfermedades, algunos vientos, algunos ríos han venido y han soplado contra nuestra casa, y a lo mejor ha estado a punto de caer, hemos estado a punto a lo mejor de debilitarnos y poder decir, ya no quiero más seguir el Evangelio, no quiero ser más cristiano. No lo permitas, amados hermanos, sino que en esta hora párese en la roca que es Cristo Jesús. Ponga su casa en la roca, ponga su familia, ponga todo su ser, su vida en la roca y confíe que Cristo, aleluya, Cristo le dará la victoria, le dará bendición en esta noche a través de esta palabra. Así que el llamado es tener un buen fundamento. ¿Y dónde puedo obtenerlo? A través de Cristo Jesús. Bien, lo dejo, amados auditores, y en otra oportunidad estaré entregando la palabra del Señor. Mientras tanto, Dios les siga bendiciendo y esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida.